como les decía, vamos a hablar del modus operandi delincuencial, no solamente en, en lo que tiene que ver con en los vigilantes o guardias de seguridad, sino también en las labores protectivas, teniendo en cuenta pues las novedades que ustedes conocen, que veníamos en una serie de eventos de capacitación, por lo del compañero que falleció en la estación de combustible, y posteriormente pues nuevamente nos afectan con el compañero que cumplía labores de protección o escolta. Entonces es fundamental que tengamos, generemos una conciencia, más que una capacitación, todos tengamos una autoconciencia, eh, eh, analicemos lo que está sucediendo en la actualidad a nivel nacional y en todas las regiones, lo que se viene presentando con el factor de inseguridad. Y pues nosotros como integrantes de la seguridad privada no somos ajenos a todas estas afectaciones por parte de los delincuentes. Inclusive pues hay unos que están en territorios que son de complejidad y es fundamental que tengan presente pues todas estas recomendaciones y sobre todo pues generemos conciencia en lo que puede pasar si no tenemos no implementamos unas medidas de autoprotección y autoseguridad. Entonces, como les decía Ingrid, vamos a hablar de modus operandi delincuencial. Vamos a recordar qué es el modus operandi delincuencial. El objetivo de esta capacitación es orientarlos a ustedes, tanto el personal de la seguridad física como escoltas, sobre la capacidad que tienen ustedes de a través de la observación y analizar el entorno, detectar posibles amenazas. Entonces lo decíamos, el delincuente no actúa a la ligera, él ya viene estudiándonos a nosotros cada uno de los comportamientos, también nuestras actitudes, si estamos pendientes del servicio, si estamos alertas, si estamos pendientes de estar en lo que es la seguridad y no de otras cosas. Le recalco nuevamente, lo que nos está matando a nosotros es el elemento distractor del celular. Estamos muy pegados a veces y yo he observado, inclusive cuando me transito aquí por la ciudad de Cúcuta y veo esquemas de seguridad que se encuentran prestando ahí en la parte externa de los restaurantes cuando los protegidos están desayunando o almorzando, ve uno los esquemas de seguridad con el celular ahí y no están pendientes pues del entorno de quién está dando vueltas por el lugar del restaurante o quién está ahí sospechoso. Entonces, por eso esos elementos distractores pues se convierten en una amenaza para nosotros. Y asimismo, en la seguridad física de los guardas o vigilantes, hasta está sucediendo la misma situación. Nos estamos descuidando con el teléfono, nos estamos pendientes de otras cosas, menos de la seguridad y estamos descuidando pues nuestra vida ahí porque en cualquier momento el delincuente nos puede afectar. Entonces es fundamental que ustedes tengan esa capacidad de observación y estar percibiendo esa percepción, de estar alertas. ¿Para qué? Para cuando usted está alerta de una situación puede generar un mecanismo de prevención, que eso es lo que hace el organismo. El ser humano, a través de lo que observa, pues así mismo reacciona ante unas situaciones y previene, protege y preserva su vida. Esa es la importancia de que tenemos que recalcar nosotros y esta es la finalidad de esta capacitación. Ante todo, que generemos conciencia, conciencia en que tenemos que estar alertas. Entonces ya vamos a ver lo que es el modus operandi delincuencial, que es la manera de cómo procede el delincuente. Entonces el delincuente tiene unas particularidades, perdón, tiene unas metodologías, unas técnicas de acuerdo a la modalidad que nos quiera impactar a nosotros como guardas de seguridad o escoltas. Hay que tener en cuenta los análisis estadísticos, es fundamental. Si no conocemos lo que está pasando en la actualidad, pues por eso no nos preocupamos. Ya cuando uno conoce la actual situación, uno ya tiene más conciencia y sabe que en la casa nos esperan y por ende tenemos que estar atentos para evitar que nos afecte nuestra integridad personal. Entonces, en el modus operandi delincuencial, los delincuentes pues utilizan herramientas o armas de diferentes tipos con el fin de lograr su acción, su accionar. Entonces también hay otra definición, otro concepto, vamos a hablar de otro concepto de modus operandi delincuencial.
En otro concepto nos dice que el modus operandi delincuencial es el conjunto de pautas de comportamiento y actuaciones que tiene un delincuente contra la víctima. En el caso, pues, los que cumplen las horas de escolta y los que están en la seguridad física, que son los guardas o vigilantes. Entonces, esas pautas de comportamiento nosotros tenemos que aprender a identificarlas. ¿Y cómo la identificamos? ¿Cómo usted identifica una persona que es de pronto potencialmente peligrosa para usted o para ustedes? ¿A través de qué? Les hago esa pregunta. Jairo Guijo. Buenos días, señor. Pues la identificaría según su comportamiento, un comportamiento sospechoso. Muy bien. Entonces, un comportamiento sospechoso, y eso lo hacemos cuando estamos atentos, cuando estamos pendientes de la situación. Y decía una cosa muy importante, tenemos que, si vemos una persona sospechosa, si no lo abordamos, pues al menos llamar al cuadrante. Si no tenemos la capacidad de pronto de la seguridad de abordarlo, pues llamar al cuadrante para más o menos ya especificarle. Y si usted lo ve ya, como decía el jefe Sánchez, pues lo aborda y dice, bueno, mano, usted qué tanta vuelta, eso es lo que tienen que hacer ustedes para que el delincuente sepa que usted está atento, que usted está pendiente, que usted no está dormido. Y mire que nosotros nos enfrentamos a 4 tipos de delincuencia. Y hay que mirar y tener en cuenta que los tipos de delincuencia, pues teniendo su capacidad también organizativa, pues vamos a lo que están ahora presentando, la delincuencia organizada, lo que le decía el jefe Sánchez. La delincuencia organizada ya pues tienen como su profesión, ya son profesionales en esa materia, cada uno tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad y ellos no están pendientes sino de cometer su actividad y si hay que matar a la persona, al vigilante o al escolta, pues lo hacen porque ellos ya van decididos. Entonces, nosotros también tenemos que contar con ese poder de decisión también de proteger nuestra integridad personal y evitar que pues nos vayan a afectar. Es fundamental tener en cuenta que el modus operandi delincuencial, pues el delincuente ya tiene sus componentes, él ya sabe cómo va, de qué herramienta va a utilizar, qué modalidad va a cometer, qué tipo de armas va a implementar, el tiempo que va a durar, lo que decía el jefe Sánchez, cuánto va a llevarse de esa vuelta, como se dice así en el mundo de la calle. Entonces ellos la tienen clara, entonces nosotros también tenemos que tenerla clara y por eso aquí le traje una recorder y mire, sobre todo a los que están en Cúcuta. Me imagino que eso es lo que ustedes tienen que ir pidiendo el análisis situacional o lo que ustedes observan en cada lugar donde están, pero aquí esta estadística es de Cúcuta y vemos cómo los homicidios han aumentado, ¿no? Entonces los homicidios, lo que tiene que ver el hurto de bicicletas, los hurtos de celulares, entonces eso nos genera alertas, eso nos tiene que generar unas alertas, ¿para qué? Para que nosotros que estamos en el campo de la seguridad, tanto en la seguridad física como los esquemas de protección, pues tengamos que implementar una serie de medidas de seguridad y autoprotección, con el fin de que evitar que seamos vulnerables y que el bandido nos afecte. Entonces, teniendo en cuenta el modus operandi delincuencial, pues vámonos a una conceptualización y a unas recomendaciones que tenemos que tener tanto el personal de la seguridad física como los escoltas. Esto va para todos por igual porque hemos sido afectados en ambos aspectos, en ambos casos, tanto los de la vigilancia, la seguridad física, los guardas de seguridad, ahora como los escoltas. Entonces tenemos que tener una conciencia de la autoseguridad, ¿me entiendes? Tenemos que implementar esa autoseguridad a diario. ¿Y qué es la autoseguridad? Pues es todo lo que yo hago, todas esas competencias que yo tengo, los conocimientos, esas acciones que tengo que implementar en el servicio. ¿Para qué? Para que no vaya a exponerme a ningún peligro y evitar que me afecte. Entonces, por eso esta frasecita que está ahí en la diapositiva que ustedes la alcanzan a observar, que dice yo me protejo, mi familia me espera en casa. Entonces, ellos son los que todos los días nos sacan allá a las 5:30 de turno y nos están esperando que lleguemos después de cumplir el tiempo de servicio. Entonces, qué más alegría que le demos a la familia de que lleguemos bien y que no nos afectaron el servicio, no hubo novedades.
Esa es la importancia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues generando conciencia y aplicando todo lo que sabemos. Ustedes son unos profesionales de la seguridad. Cuando hablamos de profesionales es porque llevan de un año, porque ya después de que usted se gradúa de ese certificado que le dan en las academias, ya usted es profesional de la seguridad y tiene que tener esa mentalidad de actuar como profesionales. Entonces, el estatus se lo da a cada quien. Entonces, si usted quiere que le digan vigilante, pues profesional de la seguridad, usted trabaja como un profesional, pero si no, ahí van a hablar de usted y usted va a dar mucho de qué decir de su comportamiento y de sus acciones, ¿no? Y entonces eso es lo que vemos a diario. Asimismo, hay que tener una autoprotección. Y cuando hablamos de autoprotección, son todos aquellos elementos y herramientas que nos ayudan a disminuir los riesgos. Entonces, cada quien se le asignan un elemento para el servicio. Los que tienen chalecos balísticos, pues colóquense lo que para eso se los asignaron, ¿cierto? No se los asignaron para que, ay, que está haciendo mucho calor, me lo voy a quitar un poquitico, porque una vez ve esos casos. No, es que está haciendo mucho calor, me voy a quitar un poquitico el chaleco y después me lo pongo. Y resulta que usted se lo quita y llegó el bandido y ahí. Y ha pasado, y pasa mucho, no solamente en el sector de la vigilancia privada, en el sector de la institucionalidad policial ha pasado mucho. Y hemos visto casos y videos y todos en redes sociales, porque ya la facilidad de las redes sociales nos permite eso, conocer en tiempo real lo que está aconteciendo. Y eso nos ayuda a que nosotros generemos conciencia y autoprotección. Entonces, de la autoseguridad, pues depende que nosotros minimicemos esos riesgos y vulnerabilidades que que pueda aprovechar el bandido para afectarnos. Entonces, por eso es esencial. Y aquí estamos recalcando y haciendo énfasis en eso, en generar una conciencia. Ya nosotros tenemos que generar conciencia y saber y entrar en situación de lo que está pasando en los territorios es complicado a nivel de seguridad. Eso ya no era como antes, que el bandido llegaba y tan, robaba primero, no, ahora primero vienes matando y después si viene a ver qué le quita. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos. Y la amenaza, que es el delincuente, pues es nuestro principal factor de riesgo. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros nos estamos relajando, lo que decía Sánchez, estamos rutinizando el servicio, todo a la misma hora, nos ubicamos en el mismo lugar, no adoptamos otra serie de situaciones que puedan garantizar nuestra integridad personal y ahí es donde el bandido aprovecha y nos afecta. Es esencial, mire, es esencial y todo el tiempo en las capacitaciones nos vamos a ver inmersos y repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque la seguridad gira en torno a una finalidad y a unos objetivos claros. Y así como hay objetivos claros en la prestación de su servicio, tienen que haber unos objetivos claros también en las medidas que ustedes tienen que implementar en autoprotección. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros somos seres humanos y a veces, es lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, esa mentalidad y esa cuestión a veces nos viene afectando. Pero no sabemos que todos los días suceden novedades, todos los días pasan lo mismo y caemos en los mismos errores y por eso tenemos que ser repetitivos en esta clase de capacitaciones y no echar en saco roto todas las recomendaciones, por mínimas que sean, cada uno de ustedes. La clase de hace como 8 días que tuvimos capacitación, a 10 días, cada uno dio un aporte muy importante, un aporte valedero, que es dentro del contexto situacional, dentro del entorno que ustedes están viviendo, que ustedes están presentando. Hay compañeros que ahí leía que se reportan de unas situaciones, de unas localidades que son complejas, entonces que prestan una labor protectiva, entonces también tiene que implementar una serie de recomendaciones, tanto de usted hacia el protegido y usted la autoprotección también. Los escoltas tienen que empezar a concientizar también al protegido del actual contexto situacional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conociendo, y por eso tenemos que actualizarnos en el día a día del modus operandi delincuencial. Mire, en este caso para los escoltas, mire, doctor, mire, doctora, mire, está pasando esto, mire, se presentó en Cúcuta, ¿qué tal?
Por allá en Medellín iban a también atracar a unos protegidos, el escolta reaccionó, gracias a Dios, neutralizó a los delincuentes, pero entrarlo en conciencia para que él tampoco dé papaya, ¿cierto? Pero si nosotros nos quedamos callados y nos dejamos de lo que diga el escolta, pues ahí va a estar complicado el patrón, el protegido. Entonces hay que concientizar también, sobre todo los que cumplen labores de escoltas, al protegido, decirle las cosas, mire que está pesado, mire que hay informaciones de que el área está o la zona está delicada, que está, eso es lo que tiene que hacer un escolta. Entonces, aplicar todas esas medidas de autoprotección, tanto para él como para su protegido. Y hay unas recomendaciones, vamos a entrar a unas recomendaciones, y lo que decía Sánchez es verdad. Nosotros trabajamos en seguridad, somos profesionales en seguridad, y hay una cuestión que llama la atención y lo decía Sánchez. Ustedes saben quiénes viven a su alrededor y eso es fundamental. El conocer quién vive al frente, quién vive al lado, quién vive en la parte posterior. Porque si nosotros hablamos de seguridad en el entorno, tenemos que empezar a aplicar la seguridad también personal. Porque qué tal que usted no conozca quién vive detrás de su casa y usted todo el día deje su casa abandonado o tenga que salir todos los días. Pero mientras usted ya sabe quién vive atrás, pues se confía un poco más. Entonces hay que empezar a analizar, hay que manejar ese tipo de redes. O sea, uno tiene que empezar a aplicar la seguridad desde el mismo entorno donde usted reside. Por eso hablamos del entorno residencial, que